¿Qué es un capellán? Vamos a empezar con una pregunta para ir aterrizando. Que escuché es que es como voluntarios para hospitales, para llevar la palabra en las cárceles también. Ujú. Puede entrar a dar servicio. Sí. Capellanía es un área de servicio tanto voluntario como profesionales. Hay también capellanes que ejercen como tales. Por ejemplo, nuestro hospital acá en Hanford, ellos tienen capellán. La mayoría de nuestros hospitales, por ejemplo, en los grandes hospitales también hay servicio de capellanía para asistir espiritualmente a los que están enfermos, a la familia de los que están allí internados y a los amigos, porque todos requieren cierta ayuda, ¿no es cierto? Cuando un servidor estaba realizando el curso de teología, tanto a nivel bachiller como después la maestría, no existía una preparación para ministrar así en forma específica a enfermos, como capellanes, para ministrar a los internos. Internos es el nombre que se le da a los que están presos. No están presos, están internos. Por lo menos en algunas latitudes se dice así, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ayudar una persona como un capellán cuando hay una emergencia, una situación de crisis? Por ejemplo, como hubo el terremoto ese tremendo en Haití que devastó toda la nación, casi toda esa isla. Y el año pasado allí en Japón, en los dos lados nuestra iglesia estuvo presente con diversos tipos de ayuda, pero la gente no solo necesitaba agua, necesitaba comida, necesitaban rescatistas, necesitaban lugares donde pasar la noche, por ejemplo, tener abrigo, un shelter, ¿no es cierto?, un refugio. También tenían que encontrar cierto apoyo espiritual frente a las pérdidas que han tenido, ¿no es cierto? Tanto pérdidas de familiares como de propiedades, ¿no? Muchos quedaron directamente en la calle, ruinas, escombros solamente. Entonces hay una tremenda área de posibilidades de ayudar, de asistir, de acompañar, de estar junto a las personas en sus calamidades, ¿no es cierto? Muchos de ellos necesitan consejos, cómo aconsejar a las personas que están viviendo una situación de crisis. Muy bienvenido, hermano. Por ejemplo, cómo tratar con personas que están deprimidas, personas que están intentando cometer suicidio, las personas que están sufriendo una situación de abuso, ¿eh? No solamente el niño, la niña que están siendo abusados, sino todo el entorno familiar también necesita apoyo. Las personas que están enfrentando una situación de divorcio, de un duelo por haber perdido a un ser querido. En fin, el espectro de posibilidades de servicio es muy amplio. Hay capellanes para jóvenes, hay capellanes para la tercera edad, en fin. Hay capellanes militares, son profesionales también, es una linda carrera que hay que entrar antes de cierta edad, por cierto. Y podemos decir de que es una tarea muy, muy linda. En lo personal tuve el privilegio de hacerlo cuando me iniciaba en el ministerio hace unos cuantos años en Paraguay. Nuestra iglesia tiene un hospital en la capital de la nación, en Asunción, y allí en algún tiempo me tocó ser el único pastor de toda la ciudad y por supuesto tenía que hacer capellanía cada vez que hacía falta brindar asistencia espiritual a algún paciente o había alguna situación allí que requería apoyo espiritual, entonces venía el telefonazo y allá íbamos. Y nos tocó servir a diferentes personas de muy diferentes estratos de la sociedad, algunos relacionados con la presidencia, con diplomáticos, etcétera. Fue una experiencia muy linda. Después, cuando ya a los 2 años me enviaron de pastor distrital, fue justamente al sur del Paraguay, en
una zona media selvática todavía, donde la iglesia tiene un hospital también, es el segundo hospital que hay en Paraguay, y allí el pastor era también el capellán, era también el pastor y capellán de la escuela, ¿no es cierto? Así es que en medio de las limitaciones de aquel lugar, yo casi todos los días hacía visitación a los pacientes y oraba con ellos, el culto. El capellán también tiene mucho que ver con la espiritualidad del personal, ¿no es cierto? Del hospital, si es un hospital de la iglesia, ¿no es cierto? Así que todos los días teníamos culto allí para las enfermeras y médicos y contables y todo el personal que bastante. Y es una experiencia muy, muy, muy linda. Cuando estaba estudiando para pastor, nuestra universidad en Argentina está al lado del mayor hospital de la iglesia. Entonces los estudiantes de teología éramos invitados por el capellán, el jefe de los capellanes, porque había varios capellanes ahí en el hospital, a tener cultos para los pacientes. Y esa fue una aproximación a la tarea de capellanía. Y realmente cuando uno se acerca a la gente y la gente empieza a tener un poco de confianza y se abren, hay experiencias muy lindas porque la persona que está viviendo una situación allí de enfermedad o de un familiar enfermo está más abierta que ninguna otra persona en un momento distinto de la vida, ¿no es cierto? El jefe de capellanes allí era un pastor que ya ha fallecido, el pastor Vallejos. Era un capellán de alma, él, de estos que sabía muy bien hacer su tarea. Así es que los que nos interesaba el tema un poco íbamos y él por allí nos llevaba a visitar en las salitas, ¿no es cierto?, donde están internada la gente, tener una práctica, digamos, de lo que es la capellanía. ¿Sí? Y cada momento que usted iba caminando por los pasillos ya paraba a saludar a una persona y ahí ya se abría la puerta para hacer algún tipo de ministerio, de servicio a la gente allí, ¿no es cierto? Preguntas, a veces uno es una especie de guía, ¿no? La gente no sabe dónde queda la enfermería, la farmacia o dónde queda tal parte del hospital, entonces uno tiene la oportunidad de informar. Luego, cuando ya fuimos a trabajar a Buenos Aires, bueno, el pastor es un visitante asiduo a los hospitales donde están miembros de la iglesia internados, operándose, o hay familiares de miembros de iglesia que están con situaciones graves, las clínicas, los dispensarios, los hospicios y también la posibilidad de servir en las cárceles, ¿no? Y en mis primeros años aquí tuve la oportunidad de estar cerca del doctor Bryan, que él fue jefe de capellanes, entiendo, en el White Memorial y en el Glendale Hospital. Ya está retirado, pero no deja de ser un capellán todavía, que tenemos una larga relación porque él influyó cuando yo tenía 13 años, él estaba de misionero en mi país y fue una bendición. Pero más de cerca tuve la oportunidad de ver ahora las cosas del otro lado, ¿sí? Porque una vez estuve internado una semana. Cuando era jovencito estuve 3 semanas y media en cama y vino el pastor de la iglesia y actuó como pastor y como capellán, porque finalmente el capellán es un pastor que asiste al enfermo, ¿no es cierto? Esa sería la especialización de la tarea, ¿no? Y recuerdo que este pastor no estuvo mucho tiempo, porque una de las cosas es ser en lo posible breves, ¿no? Porque el que está enfermo no se siente bien, está molesto, capaz que tiene deseos de ir al baño y mientras está la visita no quiere incomodar, ¿no es cierto?
Generalmente en los hospitales el baño está ahí nomás, así que lo que pase adentro del baño usted lo va a testificar, quiera o no. Sí. En fin, es medio como invadir la privacidad del, del internado. Pero el pastor, para darles una idea de lo que él hizo, él nos enseñaba la clase de Biblia, así que él trajo una hoja con frases de mis compañeros. Ay, fue muy lindo leer eso. Y después oró conmigo y se fue, pero con mucho cariño, con mucha buena onda, diríamos, ¿no es cierto? Y realmente fue un momento muy lindo de mi enfermedad, porque el pastor o el capellán de alguna manera está representando no solamente a la iglesia, sino también a Dios, ¿no es cierto? Y la persona cuando está enferma tiene muchas clases de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de cosas que lo ponen frente a dudas, a temores, ansiedades, que es bueno que se acerque a alguien trayendo un poco de optimismo, un poco de fe, un poco de confianza en Dios, ¿no es cierto? Luego me tocó perder a mi esposa, en 5 meses un cáncer se la llevó, y ahora yo era el esposo que iba a enviudar, que era pastor y que era mi responsabilidad pastorear a mi esposa. O sea que es un poco difícil de hacer esto, ¿no es cierto? Porque hay muchas cosas envueltas. Pero bueno, traté de ayudar y apoyar espiritualmente a mi esposa en ese trance. Y a la vez recibir muchos tipos de visitas. Que esa parte fue en parte positiva, pero en parte negativa. Ahí pude comprobar que a veces las buenas intenciones no son suficientes. Y solo a título de ejemplo, les puedo mencionar, vino una hermana de iglesia, que unos cuantos años antes, ella era jovencita, era la única adventista de la casa, y nosotros la adoptamos así cariñosamente como hija, pero era nada más que una cosa así de afecto, ¿no? ¿Cómo anda nuestra hija adoptiva? Bueno, ella se lo tomó en serio casi. Después la madre, la hermana, el padre nomás no se bautizó, pero con el tiempo ella ya no quedó sola como integrante de la iglesia. Cuando se enteró que mi esposa estaba allí, se fue para allá y de entonces los médicos habían aconsejado y habían puesto un cartelito afuera en la puerta que decía: por orden médica están prohibidas todo tipo de visitas. Pues ya habíamos tenido algunos momentos allí, vino una compañera de trabajo de ella con el marido, se pusieron a cantar un himno, nos pusimos todos a llorar, porque uno está muy sensible y al final ella misma me dijo: mira, es lindo que saber que te quieren y que te quieren ver, pero a mí esto me bajonea, o sea, no sé si se entiende la expresión, me deprime un poco. Entonces se puso el cartelito. Bueno, cuando llegó esta hija postiza, ella dijo: a mí no me importa el cartelito, dice, yo voy a entrar, yo la quiero ver. Y en un descuido estaba adentro. Y bueno, ella fue la última que entró, porque ahí nos pusimos mucho más herméticos, porque en vez de ser, por un lado, es reconfortante, es lindo, pero por otro lado, puede ser negativo. Entonces uno tiene que balancear a ver qué es más conveniente. Incluso había allí, yo les cuento estas cosas porque en la tarea ustedes después se van a encontrar con esto. Para mí fue todo un aprendizaje también. Venía
dentro de los servicios que brindaba nuestro hospital, venía un especialista, no sé si ustedes han escuchado hablar, la especialidad se llama tanatología. ¿Y qué es la Thanatos en griego significa muerte. Es un especialista en preparar a una persona para irse de este mundo, ¿no? Y especialmente controlar el dolor, o sea, terapias que disminuyen el dolor, ¿no es cierto? Y en algún momento, como mi esposa no quería que lo cuidara otro que yo, y tenía una hermana mía que era médica, que le estaba cuidando, otra hermana mía que era profesora de enfermería, que las enfermeras que la cuidaban eran alumnas de ella, habían sido alumnas de ella, entonces yo les bromeaba, les decía, mire, mi hermana me pidió que les haga un control de calidad del trabajo de ustedes, a ver qué tan buenas alumnas han sido, así que se esmeraban, se esforzaban, la cuidaron muy, muy bien a ella, pero este tanatólogo, que no era un integrante de la iglesia, pero un experto en todas estas situaciones, en algún momento me dijo, mire, usted cuando sale de la habitación de donde está su esposa, usted tiene que saber que ella puede estar pensando de que usted está hablando de su caso y de cómo ella está. Y vaya a saber las ideas que llegan a su mente. Entonces usted tiene que tener presente esa realidad que quizá usted por estar tan cerca como esposo no la percibe. Pero fíjese, tenía razón el hombre. Entonces la manera de solucionar esto es decir, mira, estuve hablando con fulano de tal sobre esto, pum, 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 ¿no es cierto? Y explicar todo lo que estaba sucediendo. Un buen día llegó un pastor conocido de la familia con un alto jerarca de la iglesia y él había pasado una enfermedad muy crítica, pero había salido bien porque él había tenido un tumor, pero no era cancerígeno. Y él insistió en que debía hacerse el ungimiento. Y mi esposa, teniendo un esposo pastor y un hermano pastor, ella le hizo saber de que, bueno, si ella consideraba necesario, tenía ya en la familia quien lo hiciera. Y fue hasta un poco chocante, insistente, ¿no? Cuando este colega que ya está fallecido lamentablemente, insistió en esa posibilidad. Y ya vamos a hablar del ungimiento y un poco cómo es este asunto, ¿no? Cómo conviene hacerlo. Pero hasta eso, ¿no es cierto?, fue, en vez de una ayuda, fue una situación casi violenta por un lado, porque si la persona que está siendo la afectada no lo pide, nosotros tenemos el derecho de imponérselo. Por más capellán, pastor que seamos, yo no creo que sea así. Es una persona que ha estado toda la vida en la iglesia, que conoce bien todos los detalles. Finalmente, ella misma dijo, dice, eso me parece algo muy parecido a la extrema unción. Y en realidad el ungimiento no es la versión adventista de la extrema unción, de la iglesia católica. No es nada que ver. Entonces, es necesario saber hasta dónde podemos llegar y qué conviene hacer. Yo personalmente, como resultado de esa experiencia, me di cuenta de que necesitamos prepararnos para ayudar a las personas que están viviendo estas circunstancias. Porque los pastores y la mayoría de los miembros de la iglesia, salvo aquellos que tienen un don de empatizar muy grande, no se dan una idea de cómo pueden afectar, para bien o para mal, una palabra, un gesto. Por ejemplo, cuando ella ya había fallecido, se descompuso mi carro y tuve que ir al mecánico. Y mi mecánico, que nada que ver con la iglesia, pero una buena persona, que somos amigos, que compartimos días juntos de vacaciones incluso, estando viva mi esposa todavía.
Él no me dijo absolutamente nada, me abrazó. Se quedó un ratito abrazándome. Y la verdad que me hizo sentir muy bien. Porque la persona que ha experimentado una pérdida necesita mucho es sentir cariño, afecto, que está rodeado, que hay alguien que está cerca. Pero no hace falta con palabras, sino de manera práctica, ¿sí? Y yo lo menciono esto porque a mí me enseñó algo. Me enseñó algo importante, que necesitamos nosotros acercarnos a la persona y a veces un toque de cariño puede significar mucho más que muchas palabras. Y recuerdo, por ejemplo, cuando la estaban por operar por segunda vez, una operación grande, intentando remover todos los tumores que andaban por allí. Llamó un querido colega y entonces me dijo, mira, yo hablé con el director del hospital y posiblemente no salga de la operación. Wow. Yo hubiera preferido no saberlo, porque hasta ahí había un 80% de posibilidades de que todo saliera bien. Y hay un elemento que es muy importante siempre, es la esperanza, ¿no? No hay que dar esperanzas infundadas, pero por lo menos alentar la esperanza. El final va a llegar como sea, pero una cosa es que venga lleno de sombras o que tenga esperanza, ¿no? Sí, que sea un día soleado, nublado. Y entonces viene de visita un grupo de colegas y el jefe me dice, no podemos andar llorando y decir que somos cristianos. Y a mí eso me choqueó, porque yo muchas veces había hablado en sepelios diciendo las palabras de Jesús, por ejemplo, a la viuda de Naín, no llores. ¿Pero por qué dijo Jesús no llores? Porque Él inmediatamente resucitó al hijo que estaba muerto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestra...? El jefe me dijo, no podemos decir que somos cristianos y andar llorando por los rincones. Entonces, yo pensé un instante, dije, esta es una palabra muy dura. Y le respondí, perdóneme, pero si Jesús lloró cuando murió Lázaro, que era su amigo, no era su esposo o su esposa, y yo no puedo hacer otra cosa que expresar mi dolor. Si yo no la quisiera, bueno, estaría feliz, pero no es ese el caso. Así es de que, bueno, uno va aprendiendo, viviendo circunstancias y experiencias, ¿no es cierto? Que ojalá puedan serles de ayuda a ustedes también. Podemos conectar acá un segundito, podemos parar la grabación. ¿Cómo están, muchachos? Que tiene toda el material de la clase y que ustedes deberán leer. Lo vamos a comentar aquí, pero será el material del examen. Va a haber un examen, lamentablemente. ¿Sí? No van a ser 43 preguntas como en la última materia, pero el domingo que viene, porque es Día de la Madre, no vamos a tener a ningún alumno, pero... Queríamos conversar un poquito, parecía su Oh, Día de la Madre. ok. Si alguno de ustedes, si ustedes no pueden venir, lo que podemos hacer es posponerlo una semana. Sería el Sería, en lugar de ser el 6, 13, 13, el 20. ser el 20 de mayo. 20. Ajá, el 20. Me parece lo más adecuado. Sería lo más adecuado para no nos perder daría la la... oportunidad también de leer un Que no se poquito. sientan tan solas. Y
que la capellanía les está ayudando a ustedes a ser mejores esposos también. Muy bien. Mejores pastores. Muy bien. Bueno, entonces ahora seguimos. Tenemos un lindo manual. Así es que vamos adelante. Ya estuvimos considerando esto. Muy bien, el ministerio de Jesús es el ideal de todo capellán. ¿Y a qué dedicó Jesús más tiempo? No fue a predicar ni a enseñar, sino a sanar, a atender las necesidades de la gente, a aliviar sus dolores. Y ustedes pónganse en las circunstancias de aquella época cuando, por ejemplo, un jefe de familia se volvía leproso. ¿Y cómo hacía la esposa para mantener a la familia? En aquellos tiempos que era el hombre el sostén del hogar y no había ningún tipo de asistencia social, aseguranzas o seguros sociales, jubilaciones o pensiones o ningún tipo de cobertura, ¿no es cierto? Entonces, cuando Jesús sanaba a un enfermo, realmente era cambiar la vida totalmente de toda esa familia y toda esa comunidad que hasta allí estaba sufriendo, ¿sí? Y sabemos que nuestro ministerio es como embajadores de Cristo y servidores de nuestra comunidad. Y en Mateo 25, vamos a leer allí lo que dicen los versículos 44 y 45, donde Jesús en ese juicio de las naciones dice que entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. En el caso de las ovejitas que están a la derecha, ellos sí lo hicieron. Entonces, en la persona de los necesitados está Cristo personificado en ellos, ¿no? Entonces, nuestro ministerio es atender a Cristo, si se quiere, atendiendo a las necesidades de los enfermos, de los que están en la cárcel, de los que están enfrentando una crisis, una emergencia, aquellos que están enlutados. Hay un pasaje muy lindo que ustedes pueden usar para cuando les toca participar en una ceremonia fúnebre, un memorial que le dicen acá, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo. Esto anótenlo porque no está en el manual, ¿eh? Hay varias cosas que no están en el manual y que ojalá se las puedan llevar, así es que anótenlas. Segunda de Corintios 1, del 3 al 6. Fíjense qué cosa linda menciona aquí Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces lo presenta a Dios como, ¿qué dice? Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Una de las plazas más concurridas de Buenos Aires, de la capital federal, y donde seguramente el pastor Sánchez estuvo muchas veces, porque ahí llega el 41, el 93, varios buses que van por donde vivían sus padres, donde el pastor estuvo. Se llama Plaza de la Miserere, Plaza de la Misericordia. ¿Sí? Los seres humanos necesitan misericordia. Y lo menciona luego como Dios de toda consolación. Dios no hubiera querido que nunca los seres humanos necesitaran consuelo ni misericordia. Pero cuando hubo necesidad de la entrada del pecado, Dios se acerca a la humanidad para proveer consuelo y misericordia. Y en el 4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y la palabra consolar significa alguien que sufre junto con, ¿sí?
Y yo creo que Dios, como Padre de toda la humanidad, Él no está feliz cuando una de sus criaturas está sufriendo la pérdida de un amado, cuando está padeciendo, ¿no es cierto?, el desgarro de un dolor físico, de una enfermedad. Pero nosotros podemos consolar mejor cuando hemos recibido la consolación de nuestro Dios, ¿no es cierto? Dicen el 5 y 6, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así es que en Cristo nosotros tenemos dos cosas, aflicciones, pero también consolación. Y en el 6 añade, si somos atribulados, ¿para qué es? Es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y qué diferente es, por ejemplo, ¿no es cierto?, estar al lado de la cama de un enfermo cuando usted ya pasó por eso. O qué bendición es poder acercarse a una viuda o a un viudo y usted pasó una circunstancia parecida y entonces ahora no solo habla palabras lindas que pueden ser muy buenas, pero usted está hablando desde su experiencia. Usted ya pasó por ahí. Usted ya sabe lo que es. Usted puede empatizar, usted puede sentir lo que la persona está sintiendo, porque usted estuvo allí hace mucho o hace poco tiempo. Y entonces ahora usted puede, ¿no es cierto?, con mucha autoridad, con mucho peso, ¿no es cierto?, acercarse a esa persona sabiendo de que lo que usted le diga va a llegar al corazón, porque esta persona sabe de que usted ha vivido una experiencia así. Una enfermedad, por ejemplo, conforma al sufriente con diferentes cosas. Miedo al futuro. Por ejemplo, el viernes se ve que comí algo que me hizo tanto mal, que pasé todo el viernes de noche prácticamente en vela, yendo al baño, viniendo, yendo, viniendo. Y en eso, mientras no estaba dormido, ¿qué pensaba? Bueno, ¿y qué será esto? Y usted sabe que a veces un cáncer aparece de la manera más inocente. O alguna otra cosa, ¿no es cierto? Entonces hay miedo al futuro, miedo a la muerte. En este sentido los hombres somos un poco más débiles. Hay miedo a experimentar una pérdida. Recuerdo cuando mi esposa me dice, no me importaría tener que vivir el resto de mi vida en una silla de ruedas, pero estar viva. ¡Wow! Ella prefería experimentar una pérdida, pero no la pérdida total, ¿no? Todo ser humano pasa por esta situación. El lidiar con el dolor físico, el dolor emocional, mental, espiritual, la posibilidad de una desesperanza que puede llevar fácilmente a desesperación. El llegar a enojarse con Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Eh? Esa es una de las cosas que aflige a muchos hijos de Dios. Hay tantos malandras, delincuentes, fascinerosos, degenerados, que le harían un bien a la humanidad si desaparecieran. ¿Por qué no se mueren ellos? ¿Por qué le tiene que pasar a una persona buena? ¿No es cierto? A veces aparecen sentimientos de culpa, y esto es, y si hubiera hecho esto, si no hubiera llevado este estilo de vida, a veces la misma familia, ¿no es cierto?, o los que están cerca, sentimientos de tristeza, de depresión, de angustia, de soledad. A veces todo eso puede llevar a deseos de terminar con la vida, suicidio.
sentirse incomprendido, porque claro, los que están sanos les cuesta imaginarse lo que es estar allí postrado. En fin, dudas que el enemigo es muy artero en acercar a la mente. El no encontrarle sentido a una vida con limitaciones o con una pérdida de un estilo de vida, ¿no es cierto? Pérdida de un nivel de vida, bajar a un nivel muy inferior. E incluso el cuestionar su propia salvación. Y aparecen estas cosas, porque mientras estamos sanos y escuchamos mensajes donde se insiste mucho en la gracia y el amor de Dios, por ahí pensamos que ya nos faltan las alitas y una aureola y ya estamos del otro lado, pero cuando se nos hace más real la cosa de que, bueno, va a haber un juicio y toda nuestra vida va a pasar allí al examen, ay, 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 ¿quién podrá salvarse? Entonces, todo esto es bueno si como capellanes lo tenemos en nuestra mente cuando nos acercamos a una persona que está pasando por circunstancias límites o enfrentándose a una posible pérdida. Lo dice bien el título de esta lámina, Ventana de Oportunidad. En muchos casos es la única vez que una persona se muestra proclive a hablar de Dios, a la realidad de Dios, o de las cosas importantes de la eternidad. Hay dos momentos en que las personas están dispuestas a cambiar su concepción religiosa, dicen algunos estudios hechos. Uno, cuando se cambian de lugar. Y ustedes estén presentes, teniendo presente a los nuevos vecinos, porque ellos no tienen la presión social que tenían antes y que a veces los limitaban. ¿Sí? Y el otro momento de la vida de las personas es cuando están enfrentando una situación de crisis, de gran crisis, pérdida de trabajo, enfermedad, pérdida de un ser querido. En esos momentos se plantea todo, todo se replantea. Y allí es donde si usted se acerca con amor y con un corazón abierto para escuchar y para brindar esperanza y aliento, puede ser que cambie todo. Es una ocasión única para que las personas abran su corazón a Cristo, porque sienten necesidad. Vivimos en una era donde todos queremos ser autosuficientes, ¿no es cierto? Y con una tarjeta de crédito con suficiente fondo, te puede comprar de todo, hasta un juez, hasta un presidente en algunos lugares, ¿no? ¿Sí? Pero cuando llega el momento de la verdad, ¿a quién le queda a usted? Recuerdo cuando estaba actuando como capellana en Asunción del Paraguay, me tocó visitar a Alfredo, muchacho de 27 años, que había crecido jugando junto con el hijo del presidente. O sea, que eran carne y uña de los ricos, famosos y poderosos. Pero era alcohólico y aparte de eso tenía una enfermedad muy rara. Y cuando me tocó ir de visita, porque después de verlo en el hospital, fue a la casa y al tiempo tuvo otra crisis, así que la madre desesperada me llama. Entonces cuando me da la dirección, yo llego y era la dirección era la única casa de toda la cuadra. Era una mansión de la manzana entera. Yo nunca había estado en un palacio de esos tan lujosos, alfombras persas, sillas traídas de Inglaterra. En fin, lo mejor que el mundo y el dinero pueden dar. Nos pusimos a conversar con la madre, lo visité a él en su habitación. Y ¿saben qué me dijo la madre? Llorando. Dice, Pastor Ricardo, dice, yo daría todo esto que tengo por tener la paz y la felicidad que ustedes, los adventistas, tienen. Y yo le dije, usted puede tener eso.
está a su alcance, solo asunto de que usted le abra su corazón. Fue una ventanita allí. Nunca más me volvieron a llamar, porque ella se enfermó y la trajeron aquí a Estados Unidos, en fin, la operaron y fue una situación muy, muy triste. A mí me trasladaron a otro lado, así es que nunca tuve otra oportunidad de darle así un mensaje que podría haber cambiado la vida de toda la familia para siempre, ¿no es cierto? Es nuestro privilegio poder consolar, poder sufrir con los que sufren. Que esto sería en cierta manera empatizar, ¿no es cierto? Gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Y en lo posible llevar esperanza y compartir la fe. Es un gran privilegio. Por eso la visita de un capellán debiera ser algo esperado, anhelado, deseado, porque llevamos lo que en el fondo puede curar los males del alma. El privilegio de acompañar, de oír. A veces las personas cuando están allí, así en situaciones límites, expresan cosas que no las dirían ni a su psicólogo, ni a su psiquiatra, ni a su esposo, ni a su esposa, ni a su padre, ni a su hija. ¿Sí? Entonces usted ahora está enfrentado a que esa ventana de oportunidad también lo lleva a poder aprovecharse de la vulnerabilidad de una persona que se ha abierto a usted de una manera tal. Entonces usted tiene que ser responsable, y vamos a hablar enseguida de esto, que hay hasta ciertos peligros, ¿no es cierto?, en no respetar la privacidad de la persona, pero en ese abrirse del corazón le da a usted la oportunidad de aconsejar de una manera bien sincera, bien franca, y de que su consejo, que quizá nunca fue escuchado, aunque muchos se lo hayan dado a la persona antes, ahora, en esta situación, entonces sí hay eco. Es el momento en que la simiente cae en un terreno que es fructífero. Es la oportunidad de expresar amor cristiano, el amor de Cristo. Fíjense que cuando murió Lázaro y lo llevaron a la tumba, no fue mucho lo que dijo Jesús, pero sí está uno de los versículos más cortos de la Biblia. Y Jesús lloró. Y Jesús lloró. San Juan capítulo 11. Y en esas lágrimas de Jesús, ¿no es cierto?, no solo estaba expresando su dolor por la pérdida de un amigo, sino también Él como creador de la vida y de los seres vivos, ver cómo termina algo tan maravilloso que Él fue capaz de crear, ¿no es cierto? Como también dice en el deseo de toda la gente, Jesús lloró por los que estaban tramando su propia muerte y estaban allí porque eran parientes de Lázaro, y después trataron de condenar a muerte a Lázaro, porque no importa que haya resucitado, tenían que destruir la evidencia de la divinidad de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podía ser, no? Eso fue lo que lo llevó a Jesús a llorar por el intenso amor del Creador por sus criaturas. Es un momento en el cual podemos expresarnos con convicción. Y ojalá que nunca nuestras palabras sean palabras huecas, sino que no son por nuestro conocimiento teológico o por lo que conviene decir en esos momentos, sino porque salen de nuestro corazón, porque solo si salen de nuestro corazón van a llegar al corazón de las personas. Toda ventana de oportunidad nos brinda la posibilidad de dar ayuda espiritual, mental, ¿sí? Y también podríamos añadir social, porque el hecho de que usted se acerque da compañía, ¿no es cierto? No es que el enfermo va a poder
decir, bueno, aquí estoy yo sufriendo solo, Dios no se acuerda de mí. No, usted va allí de alguna manera haciendo visible la presencia de Dios, ¿no? Y si tiene la oportunidad de brindar certeza de la salvación, porque la salvación es un regalo que podemos aceptar en cualquier momento. Puede ser el último momento de la vida, como el ladrón en la cruz, ¿no es cierto? Brindar esa esperanza, esa certeza de que hasta el último momento está Dios esperándonos con salvación, ¿sí? Quizá esa sea la mayor bendición que una persona pueda recibir en esos momentos de adversidad, donde todo es negro, donde no hay salida, y solo el temor a la muerte que todos tenemos, ¿no es cierto? Nos sacude. Cuando estamos visitando a un enfermo, ya sea en el hospital o en la casa o donde sea, ¿qué consejos prácticos nos conviene tener en cuenta? Algunas cosas que sí son importantes de hacer. Si es posible, tratemos de visitar a la persona en el hospital, en los horarios de visita establecidos. En general son bastante laxos. Me parece que no están dando este. ¿Están dando? ¿Sí? Ok. O sea, no se nos ocurra ir a las 2 de la mañana, porque en el hospital hay un guardia allí a la entrada que anota nuestros datos, salvo que sea requerida nuestra visita de urgencia. Pero si tenemos posibilidad de hacer una visita en horarios más normales, es mejor. Si la puerta está cerrada o entreabierta, conviene golpear para respetar la privacidad de los que están allí y también una manera de anunciarnos, ¿no es cierto? Si la luz de llamada está encendida, esperemos o preguntemos en la estación de enfermería. En general, lo que yo he experimentado aquí visitando los hospitales, las enfermeras, los médicos son muy proactivos o solidarios con la asistencia espiritual, porque ellos saben cuán importante es para el paciente. Así es de que de parte de ellos van a hacer todo lo que puedan para que usted esté allí haciendo su visita y dando apoyo espiritual al enfermo. Si hay un anuncio, un cartelito que dice no visitas, entonces usted puede acercarse a la estación de enfermería y hablar allí, ¿no? O incluso hablar con algún médico para saber con seguridad si su visita como capellán está también dentro de lo que el cartel dice, ¿sí? Yo recuerdo cuando recibimos la visita de un capellán que evidentemente no tenía mucha preparación. Y bueno, él trató de alentarnos, pero supuestamente la situación era esta: Dios va a hacer un milagro sí o sí. Y cuando usted está lidiando con un cáncer que ya pasó del estadio 4, ustedes saben qué es. Estadio 4 es cuando ya se desparramó, se regó por todas partes. No es mucho lo que la ciencia humana puede hacer. Prácticamente no puede hacer nada. Entonces, lo que queda es dar la mejor clase de vida posible al paciente, el mayor cariño posible, y si hay dolor, tratar de encontrar la forma de calmar para que sufra lo menos posible. Así es de que tenemos que conocer bien la situación, porque a mí no me interesó después de esa visita recibir otra visita de capellán, les digo sinceramente. O sea, yo estoy en este momento de los dos lados del mostrador, ¿no es cierto?
podemos pecar por falta de fe, pero también por un exceso de confianza de que Dios va a hacer un milagro. Y un sábado, cuando todavía mi esposa no estaba muy grave, yo todavía estaba con ella día y noche, pero los sábados iba a predicar porque no era fácil conseguir predicador. Así que estaba un rato afuera y cuando volvía, un día ella... Bien, seguimos. Entonces, cuando nos acercamos a un enfermo que está en un hospital, en un lugar público, y si es un niño o alguien del sexo opuesto, ¿qué nos convendría hacer? Dejar la puerta abierta o entreabierta. Y si podemos pedirle a alguien más que entre al cuarto, quizá alguna enfermera sería prudente. Ustedes saben que las situaciones aquí son muy complicadas. Conviene lavarnos las manos antes de la visita y si visitamos a otro, entre las visitas también y antes de irnos, nos va a proteger, aunque los hospitales están dedicados a sanar a la gente, allí es donde hay mayor cantidad de diferentes microbios, virus, bacterias. Necesitamos tomar tiempo y presentarnos a nosotros mismos, al paciente, a la familia. Nuestra visita es importante, pero hagamos breve la visita. Siempre respetemos la privacidad del enfermo. Y entonces también necesitamos darles espacio tanto al paciente como a la familia. La familia es importante y a veces es importante darle importancia a la familia. Ya vamos a ver por qué enseguida. Podemos utilizar nuestra identificación de servicios pastorales. Y no sé, pastor, trajo la placa. Quizá este es un buen momento para compartirla. Como voluntario. También, sí, sí. Claro. Gracias, pastor. Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Bueno, saludar y también escuchar. Eso es muy importante. La persona a veces de noche no duerme, tiene muchas cosas que por allí quiere ventilar, ¿no es cierto? Permitamos al paciente que guíe la conversación. Y esto es, el visitar a un paciente es como aprender a nadar, ¿no es cierto? Tirándose al agua, uno va aprendiendo. ¿Sí? Hagamos preguntas al paciente, a ver si podemos compartir, por ejemplo, con otros el hecho de poder orar por él, poder ponerlo en el boletín de la iglesia, porque debemos respetar la confidencialidad y las leyes de privacidad que existen en este país, y quizá en otros también. ¿Sí? Lleve una tarjeta de presentación consigo para dejarla si el paciente está teniendo análisis, exámenes o está fuera del cuarto y usted no puede esperarlo hasta que regrese. El hecho solo de saber que usted ha estado siempre va a ser positivo. Si el paciente es un niño, llévele un regalito que
va a ser algo que él va a jugar y le va a tener presente, que usted estuvo allí y le brindó cariño. Muy bien, debemos protegernos a nosotros mismos y proteger a otros, no dejando ninguna herida abierta en nuestras manos sin protección, para evitar la posibilidad de algún contagio. Muy bien, esa es una de las cosas que vamos a ver enseguida. No hacer promesas, pero trae confianza. Y no hagamos promesas en nombre de Dios. Yo he estado en algunos lugares donde algunas de estas personas que oran por los enfermos le dan órdenes a Dios. Dios sabe que es mejor, ¿no es cierto? Y todo tenemos que, al orar, dejarlo a la voluntad de Dios. Y de esa manera nos estamos cubriendo y no generando expectativas en demasía, ¿sí? Tenemos que dar esperanza y alentar, pero tampoco decir, bueno, usted mañana va a estar caminando, ya se va de acá. ¿Quiénes somos nosotros? Ojalá tuviéramos la fe suficiente para poder curar a las personas como lo hacía Jesús, ¿no es cierto? Muy bien, no repetir nada que veas o que te hayan dicho a menos que tengas el permiso del paciente. No ayudes al paciente a salir de la cama o toques algún equipo del cuarto. Para eso está el personal médico, ¿sí? No des ningún consejo médico. No susurres a otros en el cuarto. ¿Por qué razón? Porque el paciente, ¿qué puede pensar? Que estamos hablando de él, ¿no es cierto? Y eso le va a generar, quiere decir que estoy peor de lo que me han dicho, vaya a saber las ideas que aparecen en su mente, ¿no? No compartas malas noticias con el paciente. Un clásico ejemplo, para querer confraternizar mejor. Así que usted tiene cáncer de pulmón. ¿Se acuerda de fulano de tal? Se murió rápido. O sea, por hacer nuestras asociaciones mentales son buenas para nosotros, pero tengamos cuidado con lo que le vayamos a decir al paciente. O si tuvo un accidente, se quebró una pierna, usted va a estar condenado a andar en muleta el resto de la vida. Pobre, mejor no le hubiera dicho nada. ¿Sí? No visites a nadie si estás enfermo, por el riesgo de contagiar y agravar la situación. Si el paciente que estamos visitando está durmiendo, no lo despertemos. Salvo que se nos haya dicho, mire, está dormido, te lo despiertas. Si ya tenemos esa autorización, bien. No nos sentemos en la cama del paciente. A veces ellos nos invitan, ¿no? Y bueno, si hay cierto grado de confianza, de cariño, ¿no? Puede ser, pero no es lo mejor. No le demos al paciente comida o bebidas. A veces por allí tienen sed, bueno, puede ser, pero tenemos que estar seguros que puede tomar agua en el horario en que tiene que ser, ¿no es cierto? No asumas que no puede oírte. Y este es un problema especialmente con los pacientes que están en coma y que a veces somos llamados para orar por ellos. Y entonces algún familiar por allí se expresa, se despachan a gusto, ¿no? Yo estuve una vez con una persona que estaba por enviudar y el marido estaba allí a poca distancia. Y la esposa estaba diciendo, este se muere en cualquier momento, dice. El paciente, aunque esté en coma 4, escucha. No tiene la capacidad de responder, de contestar, de dar a entender que está entendiendo, aunque a veces por allí, ¿no es cierto?, si le decimos, mire, si usted me está escuchando,
mueva un dedo y le tomamos la mano, o mueva los ojos, alguna cosa así simple de hacer. Pero en general han perdido ya la capacidad de contestar, pero escuchan. Entonces no nos confiemos y cuidémonos de lo que podamos decir cuando estamos con un paciente que supuestamente no nos escucha, porque está en coma. El sentido de la audición es el último que se pierde. Muy bien, no pongamos información específica en la lista de oración del boletín de la iglesia o del culto de los miércoles sin el consentimiento de la persona. ¿Sí? Y a veces en la expresión de los pedidos de pedidos de oración, sí, porque está con SIDA y bueno, ustedes saben toda la connotación que puede haber detrás de eso. O sea, cuanto menos información se brinde va a ser mejor. Pero si es necesario y si la persona nos autoriza, podemos hacerlo. No permitir que nuestra visita sea estresante para el paciente. A veces es estresante por lo larga y el paciente está queriendo ir al baño, pero no se anima a interrumpirlo. Pero cuando usted se fue, ¡brum!, corriendo al baño. Entonces, por eso decíamos antes que nuestra visita debe ser, en lo posible, breve, ¿no es cierto? Y otra cuestión es no hacer proselitismo denominacional, especialmente cuando estamos funcionando como capellanes voluntarios y estamos visitando a personas que no tienen relación con nuestra fe, que no han manifestado deseo de ser parte de nuestra iglesia. Entonces, ser cuidadosos en respetar sus ideas religiosas. Con respecto a la privacidad del paciente, en el año 2003 se dictó una ley a través del Congreso para proteger la privacidad de la información de salud del paciente. Este es un tema muy discutido porque con el avance de la informática, hoy es posible tener acceso a todos los ficheros de salud de los pacientes, ¿sí? Y si por allí algún hacker se mete puede tener datos muy confidenciales, ¿no? Muy privados. Así que hay estándares de privacidad establecidos para permitir a los pacientes para acceder a sus registros y a controlar cómo su información es compartida y usada. Y estas regulaciones establecen circunstancias y estándares de comunicaciones para los trabajadores del cuidado de la salud, médicos y otros que están envueltos en el tratamiento del paciente o involucrados en el proceso o transmisión de información. Los estándares de privacidad son continuamente referidos como, y allí está la sigla, HIPAA. Entonces deberíamos visitar el Departamento de Servicios Pastorales o Capellanía del hospital para discutir sus políticas y prácticas para la visitación y confidencialidad del paciente. Yo diría que esto sería bueno cuando ya estamos en una base medio regular, ¿no es cierto? Porque si vamos a visitar a un hermano de la iglesia que está allí internado, no tendría lógica gastar tiempo, a veces los capellanes no es fácil de encontrarlos, para conversar de esto que más o menos es materia sabida. La mayoría de los departamentos tienen un ministro orientador o capellán que provee valiosa información a aquellos de tu congregación que regularmente visitan pacientes. Cuando hay regularidad es bueno saber, pues estaríamos casi formando parte de un equipo voluntario, ¿no es cierto?, de atención a los pacientes. Con respecto a las políticas del hospital, las guías de privacidad y el respeto al paciente, los pastores, capellanes y equipos de visitación deben proteger la información del paciente. No pidamos a las enfermeras detalles concernientes al paciente. Solamente los capellanes empleados por el hospital o proveedor de cuidados de salud tienen acceso a los registros del paciente.
recuerda a las congregaciones que el equipo pastoral necesitará saber cuándo alguien está en el hospital. Ellos no sabrán a través de la visitación regular al hospital porque la lista de pacientes es restringida. ¿Quién es la fuente de esta información? La familia del paciente. Es el mejor camino siempre para saber si un miembro está internado en un hospital. Y a veces, desgraciadamente, los pastores o los líderes de la iglesia son los últimos que se enteran. Pero es bueno dar a entender de que nos gustaría saberlo lo antes posible, ¿no? La discreción debe ser usada para asegurar que tienes permiso del paciente antes de que alguna información sea compartida con la congregación o con otros. La mayoría no va a tener mayores obstáculos, ¿no es cierto? Pero es bueno tener el consentimiento. Esto sí, anótenlo porque no está en el manual que ustedes han recibido. Cuando me tocó enfrentar la pérdida de mi esposa, yo me di cuenta de que los pastores no estamos preparados para ayudar en estas circunstancias. No hemos tenido capacitación o entrenamiento. Y por mi propio bien y para enfrentar el duelo, yo traté de recibir ayuda y busqué todos los libros habidos y por haber del tema. Uno de los libros fue escrito por la persona que está allí, ¿no es cierto? Kübler-Ross. Tiene un librito, Elizabeth, sí, que está basado en las 5 etapas del duelo. Esto está muy bueno porque es el resultado del trabajo de ella por años y años. Y realmente es así. Mayormente todos pasamos por estas etapas. La primera es la etapa de negación y aislamiento. No puede ser que me pase esto a mí. El aislamiento, o sea, la persona trata de que, bueno, no se sepa lo menos posible. Se espera un milagro. Luego de esa etapa de negación, hay personas que niegan su gravedad hasta que se mueren. No quieren aceptarlo, porque quizá el temor a la muerte es tan grande que la manera de evitar el temor es negando la posibilidad, ¿sí?, de una muerte. Con mi esposa nos aferramos a que Dios obrara un milagro. Mira, a mí me tocaba orar, ya vamos a hablar por la oración por el enfermo, ¿no? Personas que estaban en coma 4. Recuerdo 2 casos. Uno de una persona muy fiel, muy cristiana, y otra de una persona que había dejado la iglesia. Pero fuimos, oramos por ella, la ungimos. Los enfermos no lo habían pedido porque estaban en coma, pero sí la familia. Y se recuperaron. Dios hizo un milagro impresionante. Pero en el caso de mi esposa, no. Entonces, uno pasa fácilmente a una etapa, ¿por qué a mí?, ¿no?, de cuestionar a Dios, a cuestionar al personal médico, en fin, lo injusto. En mi caso personal, yo todavía estoy con un odio santo al diablo, porque el cáncer es una enfermedad que el diablo ha creado. El cáncer es una reproducción anormal de las células del cuerpo. Todos nosotros, cada día están muriendo millones de células en nuestro cuerpo y están naciendo otras. Todos nosotros tenemos células cancerígenas en nuestro cuerpo. El asunto es que en algún momento, algún proceso como estrés, alguna baja en el sistema de inmunidad del cuerpo,
permite que el cáncer se gatille y crezca en forma descontrolada. ¿Por qué es eso? Y finalmente eso lleva a la muerte. Pero Dios nos creó con una autorregeneración celular que nos mantiene vivos. En 7 años todas las células de nuestro cuerpo se regeneran. Así que si usted está en este país ya hace 7 años, usted ya es americano. Aunque no tenga el documento que lo certifique, salvo las células de nuestro sistema nervioso, porque si no cada 7 años tendríamos que ir a la escuela, aprender a hablar, aprender a escribir, saber quiénes somos, etcétera, ¿no? Dios nos ha hecho de tal manera que dentro de ese proceso de regeneración no esté afectado al sistema nervioso. Pero bueno, si yo, sinceramente les digo, si yo tuviera una Gillette y pudiera cortarlo en pedacitos al diablo, lo haría. Por lo que él hizo sufrir a mi esposa y a toda la familia, nadie ni él tiene derecho a hacerlo. Ahora, ¿por qué el diablo trata de que la reacción nuestra sea de enojo? Porque él calcula que muchos se van a enojar con Dios, porque si hay un Dios bueno, ¿por qué permite él el sufrimiento de gente buena? O que no lo merece, un niñito, por ejemplo, un bebito que nace enfermo. Cuando fuimos en el hospital de oncología, donde se atendió a mi esposa el último tiempo, y yo veía a niñitos de 6, 7 años sin cabellos, porque iban allí a hacer la quimio. Entonces, esa información yo se la transmití a mi esposa, porque bueno, ella por lo menos tenía 50 años. Dios le había dado el privilegio de vivir, una criatura de 6 años. Ahora, si tú te enojas con Dios, tu enojo está equivocado. Y esa es una de las cosas importantes que nosotros tenemos que saber explicar a la gente. El diablo no puede con Dios, pero sí puede con nosotros. Y él sabe que en el sufrimiento podemos renegar de Dios o enojarnos con Dios. Entonces, de esa manera, él nos vuelca a su bando. Pero el causante del dolor, de la muerte, de la enfermedad no es Dios, es Satanás. Entonces, ¿con quién nos tenemos que enojar? No es con Dios. Dios es el que sana. Dios tiene planes de resucitar a los que han muerto en la fe. Es Satanás. ¿No es cierto? Entonces nos tenemos que enojar con Satanás. Ahí estamos canalizando bien el enojo. El enojo es una manera de adaptarnos a una realidad que no nos agrada. Una pérdida que no estaba en nuestros cálculos, ¿no? Después viene la etapa de negociar, de prometer, bueno, quiero quedarme vivo aunque sea en una silla de ruedas, ¿no? O en una cama, pero vivo. Un pastor me contaba la experiencia que él tuvo con el papá. Él estaba ministrando aquí en Estados Unidos, el papá estaba en la Argentina, ya tenía 92 años de edad, estaba muy viejito, y el hijo sabía que era la última vez que lo veía el padre. Entonces tuvo algunos conceptos de que, bueno, la venida del Señor está cerca y que va a haber una terrible persecución antes, y si el Señor permite que bajemos a la tumba, démosle gracias al Señor. Y el padre mucho estaba en la negativa, no quiso entender. Dice, a mí me gustaría verlo, dice. Yo quiero estar ahí. El hijo pastor estaba tratando de preparar al padre para, ¿no es cierto?, dormir, como le llamamos nosotros cristianamente la muerte, porque el Señor ya viene pronto, esto va a ser algo cortito. Pero el padre estaba aferrado a la negación, ¿no es cierto?, a la esperanza, a querer vivir. Y generalmente en esos casos las personas prometen muchas cosas. Recuerdo un viaje en avión que hice de Paraguay a Uruguay y estaba ahí el embajador del Uruguay, era mi compañero de asiento. Del otro lado venían 2 damas de Centroamérica por su manera de hablar, muy finas, muy
de alta sociedad, pero llegó el momento en el vuelo, era de noche, que entramos en una zona de tormenta y el piloto nos avisó, dice aférrense bien porque va a haber pozos de aire. Y sí, había momentos que se bailaba muy fuerte en el avioncito ese, no era muy grande tampoco. Y hubo un momento en que cayó a pique 500 metros. Yo nunca sentí el estómago tan cerca de los dientes. Por la duda cerré la boca para que no se me salga el estómago afuera, pero fue una sensación terrible. Estas damas estaban allí prometiéndole a Dios, a la Virgen y a todos los santos todo lo que usted se imagina. Yo dije, bueno, si me tengo que morir, ¿qué va a hacer? Ya le di mi vida a Dios, ¿qué más puedo hacer ahora? Que no sufra, ¿no es cierto? El señor embajador me miraba y dice, ¿cómo puede estar usted tan tranquilo? Bueno, yo tengo esperanza, embajador. Pero finalmente pasó la tormenta. Y cuando bajamos, nos despedimos, no volvieron a mencionar nadie las promesas que en el momento del gran baile estuvieron haciendo. ¿Sí? Son cosas que son el resultado de un momento de crisis, de urgencia, de límite, ¿no es cierto? Entonces allí se hacen promesas que a veces se cumplen, a veces no. En esos momentos también aflora culpas, ¿no? Cosas del pasado, en fin, que pueden llevar a una etapa de depresión, que es generalmente inevitable, de tristeza, de dolor por la pérdida, ¿sí? Que lleva un tiempo hasta que las heridas se curan y se sanan completamente, ¿no? Y después finalmente se entra en una etapa de aceptación de la realidad, ¿sí? Es muy sabio el refrán que dice tiempo al tiempo. Y para salir de la depresión y para llegar a esa etapa de aceptación que es la de la sanidad, nosotros tenemos que decirle a la persona que expresando el dolor es una manera de curarse, sacar el dolor de adentro, y si siente ganas de llorar, que llore todo lo que sea. A veces los cristianos por ahí escuchamos, ¿no?, versiones un poco parciales del Evangelio, donde dice, bueno, gozaos siempre que os gocéis. Y Pablo lo dijo en la cárcel. Bueno, era el apóstol San Pablo, hermano. Yo no soy San Pablo. Y como ser humano, cuando perdí a mi esposa, y yo sufrí mucho, ¿qué quiere que le diga? Yo prefería morir y se lo pedí a Dios. Yo quiero estar en lugar de ella. Líbrala a ella y que yo me muera. Pero en la vida después es difícil, ¿no? Entonces, el expresar el dolor, canalizarlo. O cuando vienen a decirte, no llores porque ya viene Jesús. Sí, sí, muy bien, pero un día sin puede ser una eternidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo mejor es dar rienda suelta a los mecanismos internos nuestros que Dios puso en nosotros, porque el llorar, por ejemplo, es una manera de descomprimir el corazón del dolor que lo agobia, ¿no es cierto? Y eso va a ayudar a la recuperación, ¿sí? Entonces no seamos nosotros de los que decimos, no llores, mijito. No, si siente necesidad de llorar, llore. Yo sé por qué se los digo, yo pasé por ahí, ¿no? Entonces eso les va a permitir hacer un ministerio no tan irreal, ¿no? Como esos predicadores que dicen, si usted se entrega al Señor va a volverse rico. Dios no prometió eso. El Señor no nos prometió librarnos de tribulaciones. El Señor nos prometió que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva donde no va a haber más lágrimas. Pero aquí, ¿quién está libre de eso? Nadie, absolutamente nadie. Tenemos que pasar por este valle de lágrimas
Y dentro de los versículos sanadores que vamos a ver más adelante está el Salmo 23. Y a mí me fue de gran bendición, tanto Juan el capítulo 11, ¿sí? Y el Salmo 23, el versículo 4 dice, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Aunque ande en valle de sombra de muerte. Entonces yo me imaginaba ir por un valle donde las montañas no te dejan ver el sol, porque el sol se oculta mucho antes, ¿no?, que en una llanura, ¿sí? Y en esas circunstancias todo es más negro. Pero ahí dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y entonces dice dos cosas, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué es la vara y qué es el callado? David era pastor de ovejas y él sabía bien. El callado era su apoyo, pero la vara era para cuando una oveja quería irse a un lugar peligroso, él con la vara, ¿no es cierto?, le impedía meterse en una situación difícil. Entonces, yo entendí de que el callado, bueno, es el Espíritu Santo y la vara es la palabra, ¿no?, que de alguna manera nos va llevando cerca del redil donde está el buen pastor, que es el Señor, ¿no? ¿Sí? Y ahí es donde encontramos nosotros medicina para nuestras circunstancias. Sí, sí. Bueno, todas las preguntas que tengan son bienvenidas, por supuesto. Se puede decir que durante la etapa de depresión y entre la etapa de aceptación estaría una etapa de arrepentimiento de la persona que está sufriendo, ¿no? Porque la mejor manera de lidiar con esas tres etapas es nada más escuchar a las personas, no decir Oh, sí. nada, sino estarlas nada más escuchando lo que ellos dicen, porque Sí. me imagino que en estas actitudes tiene que llegar un momento en que la persona que está sufriendo, tiene una etapa de arrepentimiento que dice, bueno, al momento de estar aceptando dice, bueno, me arrepiento ya de todo lo que... Mira, hermano, si mi experiencia le sirve a alguno, cuando falleció mi esposa, la sepultamos, a la mañana siguiente vino mi presidente. Y puedo decir alguna cosa que yo no la diría si tuviera que hablar con una persona en esa situación. Dijo, mira, el sol sale todos los días y la vida continúa. Esas dos frases para mí fueron totalmente fuera de lugar y de momento. Si me lo hubiera dicho ya cuando yo ya estoy aquí, hubiera sido espectacular. Me hubiera ayudado a crecer, a salir mejor. Pero en ese momento, que yo estaba, mire, fueron 5 meses de casi sin dormir, de mal comido. Bueno, después vemos un poco, ¿no?, los detalles. Yo estaba casi más un zombie que una persona cuerda. Entonces, lo bueno de mi presidente, que yo se lo agradecí tanto, y hasta ahora se lo agradezco, fue que me dijo, dice, Ricardo, tú has pasado una situación muy difícil y ¿por qué no te vas a la casa de tus padres el tiempo que necesites para recuperarte? Que tu madre te mime un poco haciéndote las comidas que te gustan y todo eso. Y bueno, allá me fui, pero yo tuve que ir a dormir en la cama donde yo dormía con mi esposa cuando íbamos a visitar a mis padres. Fue duro, pero yo le pedí al Señor que me diera fuerzas para salir adelante. Pero fue bueno eso, salir del lugar. Y cuando tuve que volver a la casa donde había estado viviendo con mi esposa, 2 hermanas mías, la iglesia, gracias a Dios, me trasladó del lugar, entonces yo me tuve que mudar. Así que mis 2 hermanas sacaron todos los cuadritos
zapatos, guardaron toda la ropa de ella, los cuadritos y todos los adornos de la casa eran al gusto de ella los había colocado porque esa era una de las cosas que yo quería, que ella en su casa se sintiera a gusto como a ella le gustaba, ¿no? Entonces, bueno, tenía recuerdos de viaje, cuadrito y todo eso. Pero para mí ver eso era revivir todo el pasado, ¿no? Entonces, gracias a Dios que conté con la ayuda de muchas personas que me aliviaron, me hicieron más fácil todo eso. Yo he conversado con viudas, por ejemplo, que siguen viviendo en la misma casa donde vivieron toda su vida con el esposo. Y yo me pongo en ese lugar y digo, caramba, qué difícil debe ser, porque todo le recuerda al que ya no está, ¿no es cierto? Y no hay nada que pueda reemplazar eso. No hay absolutamente nada. Entonces, como dijo un escritor inglés, dice, donde hay dolor, la tierra es sagrada. Y hay que quitarse los zapatos, como le pidió Dios a Moisés frente a la zarza, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos que, digamos, dejar de ser el Superman, pastor o ministro, que tiene todas las soluciones, todas las respuestas, todos los remedios, y ponernos allí, escuchar, dijo muy bien usted, oír, porque estamos permitiendo que la persona se exprese y saque de adentro lo que está allí y que, bueno, encuentre confianza, ¿no? Por lo menos una oreja lista para escuchar, ¿no? Muy bien. Oh, perdón, estamos... ¿Cómo volvimos? Desgraciadamente, vivimos en un mundo donde todavía la muerte reina, así es que tenemos que estar preparados para ayudar a aquellos que pierden seres queridos, ¿no es cierto? Muy bien. Algo que es muy importante para nuestra misión es la palabra esperanza. Dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde y los seres humanos nos aferramos a la esperanza hasta el último momento, y el primer paso que mencionamos antes, la negación, tiene que ver un poco porque nosotros somos optimistas, básicamente los seres humanos, ¿sí? El experimento del doctor Vitus Droscher, voy a explicar, ya falleció, era un especialista que estudiaba la conducta de los animales. Y él tiene libros que son muy buenos, muy lindos de leer. Incluso lo pueden casi leer en sábado, porque la naturaleza es el segundo libro de Dios, ¿no es cierto? Y él estudió la naturaleza y tiene todos libros sobre la conducta de los animales. Muy interesante. Uno de los libros es El estrés en los animales. Los animales también se estresan. De paso, acá en este país que es del primer mundo hay clínicas para desestresar las mascotas, ¿sabían ustedes? Cosa extraordinaria, ¿no? Bueno, el doctor Droscher cuenta en la experiencia de unos científicos que querían conocer la capacidad de resistencia, de resiliencia, de resistencia física de unas ratas. Así que en un tonel o barril con agua echaron a una ratita que por supuesto se puso a nadar, o si no sabía intentó allí flotar como pudiera. Entonces le tomaron el tiempo de cuánto aguantaba. Para hacer la historia más corta, digamos 30 minutos, la ratita agotó su resistencia física y ¡pum!, se ahogó. O sea, give up, se entregó, dijo basta, no quiero más. Que hay personas que llegan momentos en la vida en que llegan a esas circunstancias. Recuerdo a mi padre, cuando lo fui a visitar, él ya estaba postrado en cama. Entonces le menciono que uno de los 3 nogales que él había plantado y de los cuales habíamos comido nueces cuando éramos chicos, se había secado.
Y entonces, a la sugerencia de que si quizá no sería lindo volver a plantar, él dice, ¿y para qué, hijo? Demoran 10 años hasta dar. Dice, yo no voy a comer de eso, nueces. ¿Para qué? ¿No es cierto? Y cuando nos toque visitar a ancianos, ustedes tengan presente de que el para qué tiene mucho que ver con el sentido de la vida que a ellos les queda. Les queda poco para vivir. Entonces, ¿para qué esto? ¿Para qué lo otro? ¿Ah? Entonces, bueno, en ese mismo momento tomaron a otra ratita. La pobre esta de los 30 minutos se murió. Colgó los guantes y murió. A la segunda ratita la dejaron allí nadar o flotar hasta que la vieron exhausta y cuando ya estaba por dejar de moverse, le tiraron una maderita. La ratita, ni lerda ni perezosa, se abrazó a la maderita y salvó la vida. Al día siguiente, volvieron a tomar esta misma ratita y la echaron de vuelta al tonel, al barril con agua. ¿Qué pasó? Controlaron el tiempo. Y llegamos a los 28 minutos, 29 minutos, 30 minutos. Y la ratita, nada que te nada, sin señales de agotamiento. Finalmente, como a los 45 minutos, ahí ya, sí, estaba claudicando. Pero había aguantado un 50% más que la ratita del día anterior. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué le dio fuerza para seguir peleando por la vida? La esperanza de que en algún momento caería la tablita, sí señor, sí señor. La esperanza es muy importante y en nuestra tarea como capellanes nosotros somos mensajeros de esperanza. Si la esperanza no se concreta aquí, habrá un segundo tiempo, un segundo momento donde Jesús concretará la esperanza. La tablita va a aparecer. Y si el Señor no te sana ahora, Él te va a dar salud total y eterna juventud cuando vuelva muy pronto en su segunda venida. Entonces, a la persona le puede ayudar. Una de las cosas que le alivió a mi esposa fue, bueno, dice, ¿será que el Señor me querrá librar de todas las calamidades que van a venir a este mundo en el tiempo final? Y saben ustedes que cuando fuimos a la habitación, cuando ella salió de la primera operación en la clínica Belgrano, fue el 11/9. Nosotros no estábamos con ánimo de prender el televisor de la habitación. Para nada. Ella estaba saliendo de la anestesia total, pero todos nos dijeron, mire, prenda la televisión, porque algo terrible pasó en Nueva York. Entonces, yo rápido ahí dije, mira querida, la venida del Señor está más cerca de lo que nos imaginamos. ¿Quién iba a pensar? Esas torres que habíamos visto con ella en un viaje, ya no existen más. Así que eso reforzó un poco en ella. Qué gracia tiene de estar vivo para ver destrucción, ruina y barbaridad, ¿no es cierto? Si el Señor la libraba a eso porque la amaba. ¿Sí? Así que ese fue un pensamiento que a ella le ayudó, ¿no es cierto? La esperanza aumenta la resiliencia. ¿Entienden ustedes lo que significa resiliencia? La capacidad de soportar los golpes, la adversidad, las pérdidas, las tragedias. Una de las que sobrevivió en el Titanic. Después fue una mujer que se destacó en luchar por los derechos de la mujer. Y en un reportaje que le hicieron, se le preguntó por esa experiencia y si en algún momento ella había tenido miedo de morir ahogada. Dice, no, dice, yo soy insumergible.
Eso es insumergible. Se hubiera congelado rápidamente de todas maneras, pero esa disposición interior, ¿no es cierto? Como un resorte, lo pueden aplastar, pero si lo dejan inmediatamente vuelve a su lugar habitual. La capacidad de resistir, ¿sí? Entonces es importante la esperanza para darnos más resiliencia. Y yo creo que el hecho de que los adventistas seamos los más longevos aquí en Estados Unidos se debe en alguna medida no solamente a nuestro régimen de salud, que algunos siguen más de cerca que otros, sino al hecho de que tenemos esperanza. Y la esperanza es saludable, es salutífera. Nos ayuda a ser resilientes y a seguir adelante. El otro punto que aparece aquí, el problema cuando el paciente acepta su realidad, pero la familia no. La esperanza de alguna manera fortalece a todos, ¿sí? Y la esperanza nos ayuda a confiar en un plan trascendente de Dios para el ser humano. Génesis 3:15, cuando se promete un redentor, y permítanme mencionar que Elena de White dice de que si Adán y Eva no hubieran sido provistos por la esperanza de un libertador, hubieran enloquecido de desesperación. Esas son las palabras textuales de ella. Dios los sacó del jardín, pero no solo los vistió con la piel de un cordero, sino que los llenó de esperanza de que en algún momento ellos iban a volver. Y cuando tuvieron al primer hijo, que fue Caín, ellos ya esperaban que Caín fuera el libertador que los devolvería al hogar perdido. Fíjense qué golpe fue para ellos cuando se volvió el primer asesino, ¿no? Y el nombre que le ponen al tercer hijo, a Set, ¿qué quiere decir? No, si yo se los digo se lo van a olvidar fácil, pero vean y van a ver que tiene que ver. Sí, sí, sí. Tiene que ver con la esperanza que Dios les dio. Porque un cielo sin estrellas, hermano. ¿Cómo salir de una depresión de ese tipo, no? Romanos 8:24. Antes de que lo leamos, si yo les hago la pregunta, ¿somos salvos por la fe, por la gracia o por la esperanza? ¿Qué me dicen ustedes? Somos salvos por la gracia. Muy bien, muy bien. No somos salvos por la fe. Ahora, ¿no dice que el justo se justifica por la fe? ¿No es por la gracia? Y si yo le dijera, no es ni por la gracia ni por la fe, es por la esperanza, ¿qué dice Pablo? Romanos 8:24. Dice, porque en esperanza... ¿Sí, Ángela? Sí. Sí, ahora damos la explicacióncita, sí, gracias. Dice, en esperanza, no dice seremos salvos, dice fuimos salvos. Pues, tiempo pasado, ¿sí? Dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a Pablo, fuimos salvos por la esperanza. Alguien dijo de que la esperanza y la fe son hermanas mellizas. La fe mira hacia atrás y hacia arriba, la esperanza mira hacia el futuro. No sé si sirve la explicación. Somos salvos por la gracia, la fe es la mano del alma que se aferra del regalo de Dios, la gracia de la salvación. Pero si nosotros no esperamos, tampoco nos salvamos. ¿Para qué estamos en la iglesia si no esperamos salvarnos? Nosotros esperamos al Señor. Por eso la iglesia está, en cierta manera, con el glue, el cemento que la une de la esperanza de la venida de Cristo. Pues ahí están centradas todas nuestras expectativas
Allí están todas las soluciones a nuestros problemas, en un acto futuro que esperamos. Cuando no esperamos, tenemos desesperanza, que pertenece a la misma familia de la palabra desesperación. Hay desesperación cuando no hay esperanza. Cuando usted pierde la esperanza, se desespera. ¿No es cierto? Y en San Juan 14, 1 al 3, ¿no es cierto? Allí está la promesa de Jesús que nos da esperanza. La de su vendré otra vez, que es tan cara a la familia adventista. La certeza y la esperanza, la fe y la esperanza. La certeza de la salvación para mí todavía me trae paz, sabiendo que aún la muerte no podrá separarnos del Señor y algún día tenemos la esperanza de ver a nuestros seres queridos otra vez cuando se produzca la resurrección. Muy bien, tenemos una placa de capellán, dice Chaplain CBCS, ¿qué querrá decir eso? Nuestro seminario, Ministries, y entonces dice 777. No somos 007, pero... Y del otro lado está aquí la credencial. Lo que me ha preguntado alguno por allí es de qué capellanía era. Entonces, bueno, uno le puede mencionar de que es acá, lo que dice acá, ¿no es cierto? No salirnos de eso. Y ya está. Oh, claro. Tiene un imán acá también, ¿eh? Está buenísimo. Y bueno, no sé si ya se ha comentado el valor rodoviario del vial. No, cuando me ha parado algún policía para... Por causas conocidas. Sí. Es bueno presentar esto y... ¿Cuántos tickets se salvó usted ya? Y yo creo que 2 o 3 ya. O sea que con creces, le decía anoche al pastor que si todas las inversiones que yo hice hubiera tenido tanto rédito como con esto. En mi caso también yo varié muchos tickets de salvado. Sí. Completamente ni lo consideran cuando uno lleva la chapa de capellán. Claro. A menos que esté haciendo una barbaridad, pero por ejemplo velocidad o cosas así. Sí, sí. No, realmente es muy útil. Vamos a sacar con ese propósito. No, claro, pero... un beneficio extra. Sí, el solo hecho de mostrarla ya abre puertas, como ya fue señalado. De paso, ustedes como capellanes también pueden cazar acá en California. Así que tienen una serie de ventajas. No solamente entrar en hospitales, pueden ir a la policía y decir que quieren ser voluntarios. Ellos le dan el uniforme de policía y cuando hay casos de gravedad, así, de algún suicidio, alguna cosa así, los llaman. ¿Está grabando? El auto con la policía. ¿Está grabando? Córtalo un segundo. Yo me acerqué en algún momento adelante. Muy bien. Repetimos que en todas estas circunstancias, cuando estamos con personas en estas situaciones límites, respetemos su fe y no tratemos de hacer proselitismo.
Muy bien, cuando vamos a visitar al hospital, ¿qué podemos esperar? Bueno, es una ocasión única de servir a personas que se encuentran en una gran dependencia de sus amigos, de la familia, de la iglesia, de su fe. Aquellos que se preparan para ministrar en el hospital y a los enfermos descubrirán que una visita, la escritura, una palabra hablada o una oración traerán esperanza y consuelo. Las vidas pueden ser cambiadas para siempre por su obediencia a la palabra de Dios y compasión por otros. ¿Sí? Entonces, muy importante que tengamos esto en claro. Podemos compartir consuelo, sanidad y salvación a través de la palabra de Dios y el amor de Dios por ellos. Y debemos visitar a la gente con la confianza de que la presencia del Espíritu Santo irá con nosotros. El Espíritu Santo está sobre la tierra para ministrar a la persona completa, cuerpo, alma y espíritu. Él nos ayudará a traer convicción a los perdidos, consuelo a los sufrientes al mostrar la compasión de Dios. Necesitamos entrar en una gran dependencia e interdependencia con Dios y con los demás, porque, como está escrito en Mateo 18:20, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y en Marcos 16:18 dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mateo 18:19, Jesús dice, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se convinieren en la tierra, o sea, se pusieren de acuerdo, de toda cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y la gente necesita amistad y compañerismo para sentir una sensación de plenitud. Hay muchas veces que nos toca esperar hasta poder visitar al paciente. Pues está la enfermera o está el médico, ¿no es cierto?, en su habitación. Y hay salas de espera donde también allí están los familiares. Y ahí es donde a veces vamos a buscar a los familiares del que queremos visitar. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer allí? ¿Qué podemos esperar? Jesús, como Salvador compasivo, trataba de llenar sus necesidades físicas y espirituales mientras alcanzaba a aquellos que estaban hambrientos y sufriendo. Marcos 8, 1 y 2 dicen, aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Mientras esperamos allí con la familia en un cuarto de espera, de cuidado intensivo, o una sala de espera cerca del quirófano, o en la sala, hay generalmente salitas donde hay materiales de lectura, etcétera, en los hospitales, ¿no? Para que la gente pueda estar allí mientras acompaña al enfermo. Tenemos que asegurarnos de notar a aquellos alrededor nuestro. Mucha gente no tiene un pastor o amigos fieles para apoyarlos. Y esto es bastante común entre los extranjeros, ¿no?, que tienen muchos familiares lejos, que no pueden venir, etc. Tengamos compasión de los demás y ofrezcamos darles algo para comer o tomar. Muchas familias permanecerán indefinidamente en un cuarto de espera para estar cerca de su familiar enfermo. Toma tiempo para ayudar a llenar sus necesidades físicas y entonces ofrece orar con ellas por su familiar que está hospitalizado. Muy bien. O sea que el radio de servicio nuestro no es solamente el enfermo que vamos a visitar, sino a todos los que están allí al lado del enfermo, que son los familiares, los amigos, etc., ¿no? Nuestra misión es transmitir tranquilidad, que es lo que ellos no están teniendo en ese momento, porque la tranquilidad está afectada por la enfermedad, o por la cirugía, o por lo que va a venir después, ¿no es cierto? Entonces,
las personas sienten aislamiento y soledad mientras se encuentran en el hospital. El hospital es un ambiente bastante frío, en el sentido de que, bueno, los médicos andan apurados, las enfermeras andan apuradas, haciendo su tarea, y casi nadie da mucha atención a los demás, ¿no? Hay muchas emociones, muchas veces cuando la gente experimenta emociones no se los entienden y muchos miran a otros para suplir la esperanza y ánimo que necesitan. Preguntémosle, ¿cómo te va? Muchos responderán y van a describir su salud. Entonces tenemos que preguntarle otra vez, ¿cómo te va interiormente? Y ahí es donde va a empezar realmente un diálogo, una verdadera comunicación. Algunos van a responder con lágrimas, otros van a abrir su corazón para compartir sus emociones, sus ansiedades, etc. Y nosotros podemos escuchar para ayudarles. Permíteles mostrar emoción y espéralos para hablar. O sea, escuchémoslos y después entonces hablemos. No los interrumpamos, porque es importante para ellos compartir su dolor contigo. Ayúdalos a través de la oración. Y es interesante, ¿no?